7 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo con nosotros la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores. Muy buenos días, secretaria. Muchas gracias por su presencia el día de hoy en esta mesa. Cuéntenos un poco sobre, entendemos, hay buenas noticias de esta semana que se van a dar y tiene una de ellas que ver con la creación del Ministerio de la Mujer. ¿De qué trata eso? Bueno, justamente el Ministerio de la Mujer responde a las necesidades que tiene el colectivo de las mujeres, pero responde mucho a la política pública en temas de la ley de erradicación de violencia y sobre el tema del plan de erradicación de violencia. Lo que queremos es dar fuerza institucional en cada territorio y responder a esas necesidades. Estamos con las mesas de diálogos ya en las 22 provincias de las 24 y justamente se ha visto la necesidad de fortalecer territorialmente y responder a esas necesidades que tienen las mujeres a nivel nacional. Erradicar la violencia de género es una necesidad y es una prioridad de este gobierno nacional. Esta semana entonces se emitirá el decreto para su creación. Esta semana se emitirá el decreto para la creación, también se emitirá la implementación del RUV, del Registro Único de Violencia, y también fortalecer todo lo que son casas y centros de acogida a nivel nacional. Creo que es una respuesta muy positiva que tiene el gobierno nacional en erradicar la violencia de género, pero sobre todo reducir los índices de femicidio a nivel nacional. Antes de hablar de este registro único de violencia, que es importante sí que conozcamos de qué se trata, antes de eso, entonces el ministerio, mañana hay el decreto, ¿en cuánto tiempo va a empezar ya a ejecutarse y a empezar a trabajar como tal? Ahora hay que entender que el ministerio tiene que responder a esas necesidades, sobre todo hay que ser responsables. Estamos trabajando directamente con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio del Trabajo, para hacer la estructura en este momento y también con las organizaciones sociales, porque ellas tampoco se pueden quedar de lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está trabajando con ellos, con la parte institucional. También se va a sentar ya las organizaciones sociales, pero también la cooperación internacional. ¿Por qué con ellos? Porque tenemos entendido que algunas ciudades a nivel Latinoamérica tienen ya implementado los ministerios de mujer y con ellas se cogerá las mejores prácticas para implementar a nivel del Ecuador. ¿Y el presupuesto de cuánto va a ser? ¿Y ese presupuesto ya está incluido en la proforma? Todavía no podemos hablar de un presupuesto, porque ese presupuesto tiene que responder a las necesidades. Paulatinamente se tendrá que ir diseñando e implementando el presupuesto. Pero se tiene tal vez algún dato, digamos, general de cuánto podría bordear este presupuesto, tal vez comparando con lo que hasta ahora se ha invertido en este tema específico. Como le dije, no puedo dar un número exacto, porque esto tiene que ir respondiendo a la estructura y también respondiendo a las necesidades territoriales. Esto no quiere decir que el ministerio se va a cargar de gastos administrativos, al contrario, tiene que responder a los territorios, porque sabemos que los nudos más críticos se encuentran en los territorios. Es necesario que la política pública llegue territorialmente y sobre todo la ley tiene que llegar a que cada mujer conozca sobre qué se trata la ley y en dónde tenemos que cada mujer conocer y dónde tienen que poner las denuncias las mujeres. Muy bien, ha pasado, me parece que alrededor de 1 mes y medio desde que se anunció esta propuesta del Ministerio de la Mujer. Usted nos ha dicho que están trabajando entonces en la estructura. ¿Cómo en un principio, de manera general, las bases, digamos, de esta estructura, cómo funcionaría el Ministerio de la Mujer? Teniendo en cuenta que también deben tratar, digamos, del tema de derechos humanos como tal y de manera general. Así es, justamente, vuelvo a insistir, en la ley y en el plan. A eso tiene que responder el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Cómo sería la estructura, sin olvidar también que tenemos que, hay un tema importante, lo que es derechos humanos en temas de reparación, que tiene que hacerlo el Estado. Y también hay un tema importante que nosotros tenemos una subsecretaría de diversidades. Entonces, sobre eso tenemos que nosotros trabajar y ponernos ya a diseñar, porque esto no es coger un terreno y aplanar, sino hay que establecer muy
muy bien las bases sobre qué se va a trabajar en este momento el Ministerio de la Mujer. Hasta el momento, por ejemplo, entonces, ¿en qué se ha pensado? Tal vez subsecretarías desde el Ministerio, digamos, de la Mujer, subsecretarías de Derechos Humanos, no sé si esto también se va a dividir con el tema penitenciario, que también es un tema específico, digamos. Bueno, el tema penitenciario se está tomando como una dirección que va a evaluar el tema de la rehabilitación social, porque sin duda tenemos que ir mirando cómo se va a ir aplicando la política pública y tener que ir mirando que se cumpla la política pública que está diseñada hasta el año 2025. Otro tema importante, se tiene que tener una subsecretaría, un viceministerio, perdón, de erradicación de la violencia. Entonces creo que esto muestra una vez más que el compromiso del presidente está de pie y sobre todo tiene el compromiso de erradicar la violencia de género y sobre todo reducir los índices de violencia. Pero no olvidemos algo, Andrea, que el tema de la violencia es algo estructural que ha venido hace años y que en este momento sí tenemos unas cifras que sin duda nos llaman la atención, pero sí se está tomando con toda la seriedad y la 270 muertes violentas de mujeres en este 2022, se incrementó en más de 100 el número que se había registrado. Pero solo 70 están tipificadas dentro de Fiscalía General. Entonces hay que diferenciar esas dos tipificadas, o sea, como femicidios. Como femicidios, exactamente. Entonces hay que dividir esto. Las otras son muertes violentas, suicidios, por el tema de sicariatos. Entonces hay que diferenciar esto, pero también hay que decir que este gobierno está tomando esa decisión de trabajar para erradicar la violencia porque nosotros tenemos los servicios de protección integral dentro de los 45 puntos que tenemos a nivel nacional y en este momento hemos atendido a 48,000 personas a nivel nacional. Es decir, estamos trabajando, estamos erradicando, pero todavía nos falta mucho por recorrer y es por eso la necesidad de fortalecer institucionalmente. Entonces, ahora expliquémosle bien a la gente, para que nos quede clarísimo, sobre todo a las mujeres, de que van a aplicar este registro único de violencia. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Y de qué manera pueden ellas acceder a ello? ¿De qué manera les van a prevenir o proteger? Bueno, registro único es una base de datos, donde se va a levantar una ficha, donde primero no está interconectado Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Salud, Ministerio de Educación, ECO 911, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno. Lo que se va a hacer es que la ficha donde yo víctima de violencia, me voy a acercar al Ministerio de Salud y ya voy a tener una ficha. Y en Fiscalía va a saber que esa mujer tiene una ficha y ya no va a tener que seguir contando qué es lo que le ha pasado, un tema de revictimización. Y esa ficha nos va a servir para salvar vidas. Ese es el objetivo único que tiene este registro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso nos va a alertar o nos va a dar una alerta temprana. Si una mujer ha estado 3 veces en el Ministerio de Salud por golpes, nos va a decir, esta mujer está pasando por violencia, porque la cadena de violencia nos lleva al femicidio. ¿Y ahí cómo se intervendría entonces? Directamente a través de nuestros equipos que vamos a tener desde la Secretaría de Derechos Humanos para ir monitoreando estos casos. De acuerdo, y ahora en los plazos, secretaria, ¿este registro único de violencia va a salir ya esta semana o solo sale el decreto? E insisto en el tema del Ministerio de la Mujer, ¿para cuándo entonces ya tendríamos creado el ministerio? Bueno, hay que diferenciar. El registro único, estamos recién hemos diseñado el modelo, se van a integrar 9 instituciones y posteriormente esta es la primera fase. Y esta primera fase es un modelo único a nivel Latinoamérica. Y estamos tomando el modelo español, que ya tiene 10 años en su primera fase. ¿Para cuándo estaría entonces ya vigente? Vigente desde el día 29 que lo hacemos ya el lanzamiento público. O sea, es decir, desde ese día ya las personas digamos, que van a Fiscalía o Ministerio de Salud Pública. Todas las instituciones tienen que alimentar toda la base de datos. De ahí tenemos 180 días para ir adaptando, consolidando todas esas fichas dentro del registro único. De igual manera, la creación de la Secretaría, la creación del ministerio tomará su tiempo, pero esto ¿Para cuándo más o menos? No puedo darle una fecha. Sería muy irresponsable de mi parte. Digamos para febrero, tal vez del primer trimestre. Mínimo, ¿no? 3 meses mínimo para dar una creación.
jurídicamente que la exista. estructura básica para Pero poder... no me quedó claro algo. A ver, este registro único, entonces, ¿quién es el que llena la ficha? ¿La propia víctima tiene que acudir al ministerio en este caso o quién se encarga de eso? Cada independencia donde yo me voy a acercar, la mujer que es víctima de violencia se acerca, sea a la fiscalía, llena ya la ficha y ya no está 3 veces llenando o contando qué es lo que ha sucedido. Cada ministerio, cada institución que conforme el registro único le levanta la ficha y con eso evita la revictimización, evita estar contando qué es lo que le ha pasado o qué es lo que le ha sucedido. Porque lo que conversaba la semana pasada a propósito del 25N con diferentes mujeres que son integrantes de colectivos feministas, decían que hay demasiado papeleo y que cuando hay un caso tienen que llenar una serie de documentos, pero lo que ellas piden es que más que los protocolos haya sanciones. Se ha planificado de cierta manera presentar proyectos de ley o buscar reformas que ayuden a sancionar con más contundencia a los agresores de víctimas de violencia de género de todo tipo. Bueno, eso es un tema de legislativo. Sí. Nosotros vamos al tema más, dar una respuesta a un tema de atención, un tema de prevención justamente, y esto es lo que han solicitado desde el momento de la promulgación de la Ley de Erradicación de Violencia que nace desde el año 2018, que tenían que tenerlo ya implementado 6 meses después de la promulgación de la ley. Este gobierno, con toda la predisposición y sobre todo con ese compromiso que tiene con las mujeres, en este momento está ya arrancando con el registro único, que lo que busca es salvar vidas. Este registro único hay que entenderlo que vamos a tener que trabajar las 22 instituciones del Sistema Nacional de Erradicación de Violencia. Ese es el compromiso que lo tenemos, lo va a manejar la Secretaría de Derechos Humanos, justamente esta base para hacer el monitoreo y obviamente complementado con el observatorio, que así lo dice la ley de erradicación. Secretaria, por cuestión de tiempo quisiera cambiar de tema a uno más específico, y es que hemos conocido la semana pasada que la madre de María Belén Bernal ha dicho que en pocas semanas o meses podrían estarle quitando la casa a Isaac, al hijo de María Belén Bernal. La Secretaría de Derechos Humanos va a intervenir, va tal vez a tomar alguna medida respecto de este caso en particular. Bueno, nosotros como Secretaría de Derechos Humanos hemos hecho todo lo que está de acuerdo a nuestras competencias y en ese marco nos seguiremos actuando. ¿Cómo actuarían, por ejemplo, en este caso específicamente? Hemos mandado... ¿Perdón? ¿Cómo ayudar al niño que se quedaría sin casa? Bueno, ya hemos ayudado al niño a través de que consiga su bono de orfandad. Eso es lo que hemos hecho. Él lo tiene a los 15 o 16 días o 20 días máximo, lo tuvo, y nosotros hemos hecho el seguimiento, ¿no? Ustedes saben que desde Fiscalía General del Estado nos ha dicho desde el 21 de septiembre que ya todas las entidades nos mantengamos al margen, porque tanto la madre como el niño se encuentran en el sistema de protección de víctimas y testigos, por lo tanto nuestras competencias hasta ahí nosotros llegamos. ¿Intervendrán tal vez con la Policía Nacional para este tema específico de la casa de Isaac? Habría que ver, Andrea, sí.